Bienvenido al video 3 de la materia Introducción al Nuevo Testamento. No queremos cerrar la primera sesión sin hacer unos breves comentarios, especialmente con respecto a la identidad del Nuevo Testamento y del canon del Nuevo Testamento. Mucho de lo que hemos visto en el video anterior, en el repaso histórico, el breve repaso histórico por el trasfondo del Nuevo Testamento y la formación del canon del Nuevo Testamento, lo define como el tipo de obra de escrito de literatura que es el Nuevo Testamento. Pero en última instancia no es la definición primordial ni esencial que nos permite entender con qué estamos lidiando cuando abrimos las Escrituras y abrimos al Nuevo Testamento. No es solamente una pieza de literatura, no es solamente un registro antiguo de la piedad y de la religiosidad de otros hombres de aquel entonces, no es solamente una obra de registro histórico o un relato histórico y una forma de expresión de las vivencias de una comunidad, sino que primordialmente el Nuevo Testamento es la voz viviente del buen pastor hablándole a la iglesia. Pensemos en cómo el apóstol Juan identifica al texto mismo que él escribe en su primera carta con lo que él predica, con lo que él proclamó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Juan identifica aquí o pone un signo igual entre lo que él como apóstol o lo que la comunidad de los apóstoles proclamó y predicó, anunció al mundo y a la iglesia, y lo que ahora escribimos. Estas cosas os escribimos. Y lo escribimos no solamente para que tengan conexión con nosotros, los apóstoles, como líderes y como hombres religiosos, sino particularmente para que la iglesia sea partícipe por medio de la voz del Nuevo Testamento, sea partícipe de la comunión que Dios abrió en Cristo con el mundo. Texto apostólico y voz apostólica son de una pieza, por lo que en el Nuevo Testamento no tenemos solamente una pieza de literatura o un escrito histórico, sino que tenemos nada menos que a la voz misma de los apóstoles. Lo que ellos predicaron es lo que podemos escuchar y leer en el Nuevo Testamento. Y al ser confrontados por el texto, no estamos siendo confrontados, o mejor dicho, no somos nosotros quienes confrontamos un objeto neutro para hacer y deshacer con él como querramos. Es una predicación, es una proclamación, es un anuncio, y un anuncio nada menos que de parte de los apóstoles. Pero todavía más, esa voz apostólica no es otra cosa que la voz misma de Cristo. El que a vosotros oye, le dice el Señor Jesús a los apóstoles, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí desecha al que me envió. Texto, voz apostólica y voz de Cristo van aquí de la mano y exponen así la verdadera naturaleza de aquello que confrontamos al leer y al estudiar el Nuevo Testamento. No es una pieza de museo ni un texto para el análisis intelectual y punto, o el análisis histórico casi de arqueólogo, sino primordialmente es la voz viviente del Señor Jesucristo, que hoy día sigue hablándome y hablándole al mundo entero por medio de esta palabra y del canon del Nuevo Testamento. Esa voz de Cristo es aquella que trae
nos trae al arrepentimiento, que crea la fe y que da vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Pablo explica cómo la predicación de la palabra de Cristo es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para crear y despertar la fe en nuestros corazones de piedra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esta palabra que vamos a estar estudiando, leyendo y sobre la que vamos a meditar y orar durante este tiempo que viene por delante y que hoy estamos abriendo, no es un texto de análisis intelectual ni académico primordialmente. Es la voz viviente del Señor Jesús que nos llama al arrepentimiento, a morir a nuestra incredulidad y a nuestra rebeldía y a despertar, ser despertados por el Espíritu Santo a una fe que abrace, se agarre de las promesas que nos presenta y nos entrega el Evangelio, y en esa fe se goce y se consuele en medio de las tribulaciones. Este Nuevo Testamento que vamos a estudiar es nada menos que esa voz viviente, y por esto hemos de abordarlo, sí, con responsabilidad de estudio, y sí con interés e intrigas y preguntas y respuestas y conversaciones como las que queremos animar a que tengan pastor y alumno, pero especialmente que queremos abordarlo en arrepentimiento, que muera a la vieja vida, y fe que abrace las promesas del Evangelio para consolarse y gozarse. Toda carne es como hierba, repasa el apóstol Pedro el texto de Isaías, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra que vence y derrota a la muerte, al pecado y al infierno, sobre la que Satanás no tiene ningún poder, sino por medio de la que Satanás es triturado y aplastado. Es el gran privilegio que tenemos como iglesia y que vamos a disfrutar ahora este tiempo como alumno y pastor, en poder meditarla, poder rumiarla y masticarla en nuestro corazón, atesorarla en nuestro corazón, para que se haga carne en nuestra vida y nos colme de todos sus bienes. Que el Señor bendiga el trabajo de este curso y lo acompañe durante la lectura y la meditación de esa palabra. Amén.